Muy bien, continuamos en Romanos 2, ahora el versículo 13, ya quedó el pasado atrás, obviamente. Romanos capítulo 2, versículo 13. Aquí ya se empieza a acercar, pasó de hablarle a aquellas personas, los tres capítulos de Romanos, los tres capítulos de Romanos, primeros tres, desde el versículo 18 de capítulo 1 hasta 3 y un punto de capítulo 3 está dedicado a hablar de tres personas. Pablo enfrenta tres tipos de personas en el mundo. Un tipo de personas son aquellos que nunca han escuchado de la palabra, que no tienen una Biblia, que no han escuchado nada del Dios creador, que están así, como Dios les dio a entender. Y de hecho, a como Dios les dio a entender, ahora que lo pienso, me da risa. A como Dios les dio a entender. Y sí, Dios les dio a entender muchas cosas. Pero el punto es que nadie ha ido a hablarles de Dios, de ese Dios creador, ni solo ni de palabra y menos con una Biblia en mano. Ese es el primer tipo de personas. Entonces aquí nos toca mencionar que está hablando de gente, ya sea que sean nativos de algún lugar donde nunca ha llegado la predicación de la palabra, pero también aplica a personas en las ciudades. También hay personas en las ciudades que nunca han escuchado, ya sea porque nunca se han topado con alguien que les hable de la palabra y están así a su ignorancia, porque nacieron en una familia atea, una familia donde se les inculcó a ser ateos o a no tener ninguna relación con ninguna religión, con nada de eso. Entonces no saben nada de los principios de Dios, solamente saben que por ahí hablan de un Dios, pero es todo, hasta ahí, nada más, solo eso, nada de reglamentos, nada de mandamientos, no saben nada de eso. Están en esa situación así, están en esa situación porque donde viven no hay nada de eso, pero ese es un tipo de persona. El segundo tipo de persona son personas morales, personas que creen que por su comportamiento, ¿sí?, van a lograr obtener favores de Dios. Eso sí, creen en Dios, de alguna manera han sabido algo y son moralistas. Ese tipo de personas son los moralistas, así lo podemos definir. Y de hecho, es uno de los caminos que toma la primera parte, o sea, el primer tipo de persona, que todos nacemos así, por así decirlo, ignorantes de las verdades de Dios por escrito, no ignorantes en el corazón y en la mente, pero sí por escrito. No nacemos sabiendo, conociendo la Biblia o teniéndola en nuestra mente. Tenemos que ir a leerla, estudiarla para poderla saber. Y de eso de ahí se desprendieron civilizaciones donde unos se fueron completamente al barbarismo, al paganismo, pero otras civilizaciones que se fueron a reconocer a un Dios poderoso, grande, con el cual tienen lo que se muestra en Romanos capítulo 1, tienen un compromiso con Dios para cumplir varios reglamentos, pero ellos no tienen Biblia, lo único es que saben que tienen un compromiso con Dios y están tratando de ser buenas personas, hacer el bien a otros, no robar, no matar, no destruir, que eso incluso existe hasta en las culturas nativas, originarias de cualquier país del mundo, porque esto de etnias prácticamente ha existido en todos los países. Nos podría sorprender escuchar que en Alemania, en Francia, en Rusia, en Italia, hubo grupos nativos, pero sí los hubo, paganos, similares a lo que tuvimos aquí en México hace muchos años, pero los hubo. Ya la civilización, el occidentalismo, el pensar con la lógica y todo eso, pues ha invadido Europa prácticamente,
gran parte de allá, pero todavía existen algunos grupos. Entonces esos dos, ya llevamos dos. Y el tercer grupo que va a enfrentar Pablo es ahora a los judíos. Ahora los judíos sí han escuchado de Dios, ellos tienen hasta la ley, tienen la llamada Torah, y ahora ya empieza a cambiar poquito su discurso de lo que va dejando atrás para ahora empezarse a acercar al pensamiento judío. Ellos dicen, nosotros tenemos la ley y ya la armamos, estamos al 100. Pablo les dice, porque no son qué, no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea, el que escucha, yo ya la escuché, ya soy justo, yo la recibí, yo la tengo. Nuestra cultura recibió la palabra de Dios, nuestra cultura recibió los 10 mandamientos, nuestra cultura recibió la ley de Dios. Entonces ya nosotros ya la armamos, somos incluso el pueblo escogido de Dios. Pase lo que pase, somos el pueblo de Dios y vamos a recibir perdón. Casi, pues muchos así piensan así. Y Pablo les dice, hey, no son los que escuchan la ley, los mandamientos, los que son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley son los que serán justificados. Y ahí está el punto. Esta es una oferta que Dios sí hizo. El que cumple la ley tendrá perdón de pecados, salvación, redención, etc. Pero es una oferta teórica. O sea, teórica en el sentido de que, en teoría, así debe de ser, si cumples. Y Dios no es mentiroso. Dios sí estaba ofreciendo salvación al que cumpla los mandamientos. El detalle es, ¿los cumple la gente a la perfección? Ahí está la pregunta sobre eso. Dice, los que la cumplan, esos serán los que se les justificará. El justificar es una manera muy fácil de verlo. Es cuando una persona falta a la escuela porque está enferma como yo. Bueno, no estoy enfermo, tengo tos por polvo y otras cosas, pero enfermo en el sentido de que no tengo gripa, no tengo nada, es polvo y otras cosas. Bueno, el que la justificación, o una persona que está enferma y falta a la escuela, pues ustedes saben mucho de eso, muchos de ustedes sabrán de esto, o incluso para un trabajo. Falté porque estuve muy grave el día de ayer, no podía ni levantarme. Pues estos 3 días, 2 días estuve muy mal, no me pude ni levantar. Me pegó una gripa criminal o me dio diarrea, no podía salir del baño, por decir. Entonces el patrón, para no correrlo, para no desquitarle de su sueldo, o por lo menos no despedirlo, muéstrame un comprobante o un justificante, algo que justifique tu ausencia del trabajo o algo que justifique tu ausencia de las clases. Lleva ese papel y alguien le dice, sí, esta persona estuvo enferma, le prescribimos estos medicamentos y está en una etapa de recuperación, así es de que incluso le recomendamos que sea paciente con él o con ella o con quien sea, porque tal vez no pueda rendir en la escuela o en el trabajo al 100% todavía, y le dimos ciertas recomendaciones. Puede ser que hasta diga eso. Entonces, el no haber estado en el trabajo o en la escuela es justificado, ¿verdad? Entonces, justificar el haber fallado, perdón, el justificarnos de un fallo con el cumplimiento perfecto de la ley, pues es lo que está diciendo Pablo. Si alguien perfectamente cumple la ley y hasta el día de su muerte muere siendo perfecto, sin ninguna falla, pues puede obtener la salvación, la justificación, el ser justificado, haber fallado, pero ahora como ha cumplido todos los mandamientos al pie de la letra y nunca más falló, puede acceder al perdón de Dios, a la justificación y entrar al cielo. Se le justifica entrar porque se ha portado bien, vamos a ponerlo en esos términos. Pero dice, porque ten cuidado judío, y aquí es donde está una perla que a muchos no les gusta ver.
Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, esos indígenas nativos de Norteamérica, de allá de Estados Unidos, de Canadá incluso, o de México, o de Sudamérica, de Centroamérica, que todavía hay muchísimos. México más de 80, 86, otros sí manejan otros números, 83, 85, según la perspectiva de cada antropólogo. Son 80, son 83, son 85, pero bueno, tenemos por lo menos 80 grupos nativos, originarios de aquí, aztecas, náhuatl, azteca y náhuatl es lo mismo, zapotecos, chinantecos, olmecas, y es que todavía hay, pero sí, ahí debe haber algún resto por ahí de gente de eso, purépechas, coras, tepehuanos, pimas, huicholes, etcétera. Ellos no tienen la ley, ellos no han sabido nada de Dios, pero ellos, dice aquí, hacen por naturaleza, o sea, contrario a lo que nos dicen por ahí, contrario, pero no me voy a meter porque no es el tema todavía, contrario a lo que nos dicen por ahí, la naturaleza del ser humano desde el nacimiento es buscar hacer el bien y no hacer el mal. Que falla e incumple, eso es otro tema aparte, pero aquí Pablo nos dice claramente que la naturaleza de aquellos que no tienen la ley y que hacen por naturaleza cumplir lo que está estipulado en la ley, tal vez esas personas nativohablantes o nosotros cuando no sabíamos nada de Biblia, creyentes, ahora ya enfocándolo a creyentes, cuando no sabíamos nada de Biblia, nada de Dios, ¿sí? Teníamos un reglamento escrito en nuestra mente y en nuestros corazones, porque aquí lo va a decir claramente. Por naturaleza hacen lo que es de la ley, o sea, está en su naturaleza, está en su ser comportarse como se comportan y buscan la gloria, la honra, la inmortalidad, buscan hacer el bien y no hacer el mal, por lo menos. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, perdón, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mucho que tragar ahí. No tienen la ley, no saben de la Biblia, pero son ley para sí mismos. ¿Por qué? Versículo 15 es clave. Porque están mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces, por eso es que no tiene un nativo hablante una justificación delante de Dios cuando se presente allá. Es decir, no, Dios, es que a mí no vino un misionero, no vino un pastor, nadie me mostró en la Biblia, yo ignoraba todo eso, entonces ¿cómo me vas a castigar? Sería injusto. Y tendría razón en una manera. Pero lo que no tendría razón es que Dios desde nacimiento le puso en su naturaleza el buscar el bien, el tratar de hacer el bien y no hacer el mal. Que falla el ser humano en cumplir esa ley que está en su corazón, que es una ley de moralidad básicamente. Todas las culturas de todos los mundos saben que matar está mal. Eso lo saben. ¿Y cómo saben que está mal? ¿O por qué reconocen que está mal? Simplemente cuando hay venganzas. Si alguien ejerce la venganza sobre un familiar que haya sido asesinado, se le haya quitado la vida, o que en un accidente haya perdido la vida, y fue a causa de un borracho que sobrevivió y se da cuenta dónde vive, y decide ejecutar un castigo a esa persona, es porque reconoce que está mal. O sea, al hacer una justicia en mano propia, se está demostrando que en el pensamiento del humano, la muerte de un ser inocente que no tenía nada por qué haber muerto, pues que es injusto. Es injusto. Entonces demuestra esa ley escrita en su corazón. Y también, todas las culturas tienen reglamentos sobre bien y mal. Esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Entonces, dando testimonio, o sea, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su propia conciencia los traiciona porque ya han dicho con su comportamiento y con sus propios reglamentos que saben lo que es correcto y lo que es incorrecto, y que incluso existe un Dios que exige cuentas sobre lo que hacemos en este mundo, aunque no tengamos Biblia.
Así es de que, si usted es uno que dice, yo no tengo Biblia, no tengo nada de verla, no tengo nada de verla en el entierro, no sé nada de eso, no oigo, tengo orejas de pescado, no le va a servir. No hay justificación, porque tiene una conciencia que le está diciendo lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Parte de lo que los evolucionistas no pueden explicar. ¿De dónde salió eso? Pues ahí sale porque Dios nos lo dio desde nacimiento. Está en nuestra naturaleza. Después vamos a analizar la palabra naturaleza a fondo. Y dice que sus razonamientos, su conciencia, dice, les acusa o les defiende en sus razonamientos. O sea, saber lo bueno y lo malo, eso mismo los acusa y los defiende. Pero están mostrando que hay una ley escrita en sus corazones y que prácticamente es la ley de Dios, los mandamientos. No por escrito en un papel, pero es peor, escrito en el corazón y en la mente. ¿Sí? Fíjense bien. Así nacen las personas, todas las personas nacen así, contrario a lo que se nos ha dicho. 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjense, Pablo se atreve incluso a decir conforme a mi evangelio. Y no es decir que le pertenece, sino está diciendo conforme a lo que yo les he enseñado que es el evangelio. A ese grado de autoridad, el Espíritu Santo le permitió a Pablo escribir. Pablo no está escribiendo por sus pistolas, como queriendo demostrar algo y fuera de la voluntad de Dios. Esto fue la voluntad de Dios que plasmara estas palabras. Y si no hubiera sido así, Dios hubiera dicho hasta que le diera un infarto a Pablo para que no escribiera semejante aberración o cosa que estuviera fuera de lo que Dios hubiera querido que escribiera Pablo. Entonces, todo esto dice, los razonamientos de aquellos moralistas o de aquellos paganos incluso les acusan, los defienden, los acusan cuando hacen el mal, los defienden cuando hacen lo bueno, de acuerdo a sus razonamientos. Y en el día que tengan que enfrentar el juicio, Dios juzgará por Jesucristo, fíjense bien, por Jesucristo. No dice ningún otro nombre, ningún otro personaje. Dice por Jesucristo, los secretos de los hombres. O sea, todo lo que usted haya hecho en público o lo que haya hecho en secreto, se sabe. Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y de ahí se pasa a atacar todavía más. Se va acercando más. Les dice, ok, judíos, ustedes tienen la ley, pero no la están siguiendo, la están escuchando, pero no la obedecen al 100%, no la cumplen. Y la realidad es que no la cumplen y nadie la puede cumplir. La oferta de Dios es real, sí. Dios prometió vida eterna, salvación, perdón, justificación al que cumpla la ley a la perfección. El detalle es que el hombre sin Dios no puede cumplirla. Cuando el hombre fue echado de Edén, quedó sin Dios. Quedó sin nada que le pudiera ayudar a cumplir, a vivir una vida recta. Eso es lo que pasó. Quedó separado de Dios y perdió toda capacidad. El Espíritu de Dios no fue diseñado y creado para vivir sin Dios. Punto. Así se lo voy a decir. Y ahí acabamos ese detalle. Nadie puede cumplir ni la ley moral que está escrita en el corazón de paganos, moralistas o incluso los judíos. Y a los judíos les va peor porque tienen dos cosas. Tienen la ley escrita en sus corazones y aparte tienen la ley de Dios mostrándoles qué es lo correcto, qué es lo incorrecto y que tienen un compromiso con un Dios creador que sí existe, sin embargo están fallando y lo peor, solo están escuchándolo y creyendo que por escucharlo o por tenerlo simplemente, tenemos las tablas de Moisés guardadas en el arca del pacto, en el templo de Dios que ahorita está destruido, pero tenemos eso por ahí guardado, ¿sí? Y ya con eso nosotros somos el pueblo de Dios,
estamos perdonados, estamos justificados. Y Pablo les dice, no, 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 aquí no se trata ni de tener ni de escuchar, aquí se trata de hacer, o lo cumples o te vas al infierno, así, en esas palabras. Porque, fíjate, los gentiles a los cuales tú condenas mucho, judío, muchas de las veces se comportan mejor que tú y están cumpliendo la ley de Dios a través de una ley moral que existe en sus corazones. Entonces ellos tienen más posibilidades, irónicamente, que ustedes de ir al cielo. Más o menos es una forma de decirlo. Esos gentiles paganos, sin Biblia, sin todas las enseñanzas en las sinagogas, la Torá, el Tanakh, todo eso. ¿Qué es el Tanakh? Se los digo rápido. Tanakh es todo el Antiguo Testamento que no sean los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 de la Biblia son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros son reconocidos por... Son como un Dios para los judíos, se los pongo así. Son como un Dios. El resto del Antiguo Testamento también tiene mucha importancia, pero ninguno de todos los libros tiene tanta importancia como estos primeros 5. Especialmente el libro donde se entregó la ley, el libro de Levítico, donde se detalla la ley. Eso es oro y tesoro y oro puro. Pero esos 5 libros son llamados la Torá. Después el Tanakh se le llama como una segunda parte del Antiguo Testamento. Es reconocida por ellos también como válida, como palabra de Dios, como parte de su propia escritura que deben de escuchar y seguir, practicar, atender, ver las profecías, porque ahí vienen las profecías sobre el Mesías. Pero lo que más aman es la ley. Entonces, eso es su Dios, es un Dios para ellos, así se los digo. Es intocable, es el punto. Pero les dice Pablo, hey, mira a los judíos, miren judíos, aquí se trata de hacer, y el que no haga, no la arma. Así de fácil. No cumples, no la armas. No sirve para nada en no armarla. No cumples, de nada te ayuda. Y en el 17, ahí ya les avienta esa bomba. Ustedes se dicen, a ver, los judíos, no se trata de escucharla, no se trata de tenerla. Fíjense, irónico, chistoso, los gentiles que no tienen la ley han estado haciendo muchas cosas que son de la ley, y aunque no lo dice, pareciera, pues parece como que tienen más chance porque están haciendo cosas que realmente Dios puso en sus corazones y pudieran tener más chance que ustedes de ser justificados. Aunque ahí mismo Él vuelve a sentenciar a los mismos gentiles. Les están haciendo cosas de la ley, pero también tienen cosas que los acusan y cosas que los defienden. O sea, el decir que hay algo que los acusa está diciendo que también tienen esa ley, pero también la están fallando. Pero les reta a los judíos decirles, los gentiles están haciendo las cosas de la ley, ¿qué onda con ustedes? Nomás por tenerla ahí, como muchos hoy en día, la Biblia guardada como una reliquia, como un amuleto de la buena suerte. ¿Eso qué? Eso no sirve de nada. Estudiarla es lo que vale, leerla es lo que vale, no por el hecho de leerla, sino por poder entender y comprender los sentidos, los significados que están ahí. Eso es lo que la Biblia entre a la mente, al corazón y que empieza a surtir su efecto. Esa es la idea de estudiarlo. Entonces, el 17, y ahí termino, porque se me acaba el tiempo, y llegamos aquí al lugar del pueblo, el gran pueblo. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Si conoces su voluntad, continúa el 18, alcanza el tiempo todavía un poquito, solo voy a leer. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío, bla, 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 18, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?
Tú que predicas y que no sea de hurtar. Hurtas. Ah, caray, ¿cómo que los judíos hurtan? Sí, los judíos hurtan y siguen hurtando, porque eso es parte del estar separado de Dios. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras como los judíos, sí. Estos hombres que se paran en los muros de los lamentos están buscando mujeres con cuales hacer cosas indebidas. Así. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Los judíos mandaban robar de templos cosas de valor, de templos paganos, cosas de valor, de oro. ¿Qué tal? Pablo lo sabía y por eso se los está diciendo ahí. La palabra sacrilegio le explicaremos ya cuando entremos más en ese punto. Solamente quise leer hasta ahí. Lean, escuchen la Biblia, compartan, suscríbanse, denle like. Hasta la próxima.